¿Aló? Está pendiente. Buenas noches a todos los que están llegando en este momento a la reunión. En nombre de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, quienes habla Hernán Robles, quiero darles la más cordial bienvenida, agradecerles su presencia. Espero que disfruten mucho esta reunión que tenemos esta noche, en donde vamos a hablar de el viejo conocido, el neumococo. Yo sé que yo lo colgué, güey. Y yo lo escuché cuando dijo, no, yo lo escuché cuando dijo, voy a colgar. Porque yo dije, sí, ya lo escucho. Se desconectó un momento. Les decía yo que los que pues, hemos estado en la pediatría tantos años, hemos conocido las diferentes etapas que ha tenido el neumococo, que han sido bastante importantes porque pasó de ser el más grande enemigo, el más grande de los enemigos bacterianos para los niños, los que conocimos las unidades de infectología en los hospitales antiguos. Teníamos unidades, teníamos salas llenas de niños con meningitis, en donde los dos gérmenes principales claramente eran neumococo y el Haemophilus influenza. Afortunadamente, pues las vacunas han llegado y ha habido pues un cambio radical en el proceso de infección por este germen. Hoy nos acompaña el doctor Germán Camacho. El doctor Germán, yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Es infectólogo pediatra de la Universidad Nacional. Yo creo que es la persona más importante en este momento que trabaja en neumococo en el país. Él estudió medicina y pediatría en la Universidad Nacional de Colombia e hizo infectología en la Universidad, en la Universidad Autónoma de México. Es miembro de ASIN, es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y es uno de los integrantes de la red de Neumocolombia, se llama esta red, que está pues en una vigilancia activa de lo que es el neumococo en el país. Además de esto, pues él muy humildemente no puso sus datos, pero yo que lo he oído tantas veces, insisto, es una de las personas que más sabe de neumococo en este momento en el continente. Es invitado a muchos seminarios en pues, América Latina especialmente, y por lo mismo es un honor tenerlo en este momento como invitado en esta reunión. Así que, por favor, vamos a darle paso para que arranquemos nuestra reunión. Si ustedes tienen preguntas, por favor, las pueden ir pasando por el chat y trataremos de absolverlas al final de la reunión. Tenemos un tiempo prudencial para contestarlas, así que podemos llegar a fondo a discutir el tema. Así que quiero también dar un agradecimiento muy especial al fondo financiador. Este fondo financiador es una nueva manera de relacionarnos con la industria farmacéutica, en donde ellos nos apoyan y nosotros también los apoyamos a ellos. Nos ayudamos mutuamente sin tener que, digamos, éticamente tener dificultades con este proceso. Claramente, los laboratorios son una herramienta enorme para que podamos llegar a todos ustedes en la parte académica, y por lo mismo agradecemos muchísimo estas ayudas. Ustedes ven ahí quienes nos están apoyando hoy, así que vuelvo, insisto, muchas gracias a ellos por este fondo financiador.
No diciendo más, ya les paso a ustedes al doctor Germán Camacho. Bienvenido. Doctor, por favor, siga usted con su conferencia. Muy buenas noches, doctor Robles, y muy buenas noches a todos los participantes. Es para mí un placer acompañarlos esta noche, pues para hablar de uno de los temas que más me apasiona, que es precisamente la enfermedad neumocóxica invasiva. Entonces muchas gracias por la presentación. Voy a compartir la pantalla para comenzar y hablar en estos siguientes minutos del tema que nos trae. Listo. ¿Me confirman? ¿Están todos viendo la pantalla? Bueno, entonces si estamos viendo la pantalla, vamos a comenzar. Entonces, estos son pues, los conflictos de interés. ¿No? Como comentaba, no he recibido apoyo pues, de la industria farmacéutica para esta conferencia, pero pues pertenezco a la Asociación Colombiana de Infectología, quien apoya a la red Neumocolombia a través de un gran independiente de Pfizer. Y pues he realizado varias conferencias para diferentes actores del sistema y diferentes casas farmacéuticas. Vamos a hablar un poco de las generalidades del neumococo, de las estrategias de vigilancia epidemiológica que hay y vamos a hablar un poco de los estudios que hay en diferentes, digamos, maneras de abordar los estudios, desde la aportación nasofaringia hasta los estudios de impacto, un poco la vigilancia por laboratorio, centinela y la vigilancia pues, basada en redes para tener un panorama como completo de lo que tenemos en la enfermedad neumocóxica invasiva en Bogotá y en Colombia. Entonces, pues recordemos que el neumococo varía y produce diferentes tipos de enfermedades dependiendo de su incidencia y su severidad. Las enfermedades más severas, pues son obviamente la enfermedad neumocóxica invasiva, que son la meningitis, la bacteriemia, la sepsis y la neumonía bacteriémica. Y luego está la neumonía no bacteriémica, la otitis media y todo debajo de ello, pues está la aportación nasofaringia. La neumonía, la otitis media y la aportación nasofaringia constituyen la enfermedad neumocóxica mucosa. Entonces, una menos frecuente, pero igual frecuente y muy grave, y otra menos grave, pero mucho más frecuente. Entonces, sobre ellas tenemos que actuar. ¿Y cómo la prevenimos, la enfermedad neumocóxica invasiva? Entonces ya sabemos que el neumococo produce meningitis, neumonía, otitis. La manera de prevenir la enfermedad neumocóxica una manera muy eficiente es a través de las vacunas. Desde el año 1983 está aprobada la vacuna polisacárida de 23 valencias, que fue reemplazada o no reemplazada porque sigue vigente, digamos, en su desarrollo. El siguiente paso en el desarrollo de las vacunas fueron las vacunas conjugadas de neumococo, siendo la primera vacuna conjugada la PCV7. ¿Por qué las vacunas conjugadas constituyen un hito? Porque generan una inmunidad que es más eficiente y eliminan el estado de portador, como lo vamos a ver posteriormente. Entonces, digamos, fue un avance en relación a las vacunas polisacáridas, que aún igual las vacunas polisacáridas tienen su lugar, especialmente en las poblaciones de riesgo y en los adultos. Entonces, apareció la primera vacuna conjugada de 7 valencias, y luego aparecen en el año 2009 la vacuna de 10 y de 13 valencias, que son las dos vacunas que en este momento están comercializadas. ¿En qué se diferencian fundamentalmente? En el número de serotipos que cada una de ellas tiene. Entonces recordemos que el neumococo tiene casi 100 serotipos y las vacunas buscan agrupar los serotipos más frecuentes, pues dependiendo de la epidemiología local o del sitio pues donde se esté administrando la vacuna. Y vienen algunas vacunas nuevas en desarrollo. Hay una vacuna conjugada de 10 valencias de la India que tiene los mismos serotipos de la 13 menos el 4, el 18, 6 y el 3. Esta vacuna todavía no conozco pues ensayos clínicos publicados de ella, pero sabemos que se está desarrollando por el Instituto Serum, la vacuna de PCV15, que incluye además el serotipo 22F y 23F, y PCV20, que incluye además de los serotipos de la 13 valencias, 22F, 33F, 10A, 15B, 8, 11A y 12F. Y hay otras vacunas también en desarrollo. Entonces, digamos, pero la tecnología predominante en este momento son las vacunas conjugadas. Entonces, ¿cuál es el efecto o la gran ventaja que tienen las vacunas conjugadas de neumococo? Las vacunas conjugadas de neumococo actúan y disminuyen los
la enfermedad por el neumococo porque obviamente producen anticuerpos circulantes que también disminuye la adquisición de portadores, o sea, tiene un estado sobre el portador que disminuyen la colonización y disminuyen, tienen un efecto indirecto al disminuir la colonización y la exposición del neumococo. Y es una de las grandes ventajas que tienen las vacunas conjugadas en relación a las vacunas polisacáridas, que eliminan el estado de portador y que también producen una respuesta defendiente del timo, defendiente de linfocitos T, que generan esta inmunogenicidad y por eso son muy inmunogénicas y adecuadas en los lactantes y pues desde allí hasta los adultos. Entonces vemos que si vacunamos a los niños, por ejemplo, con vacunas conjugadas, vamos a hacer que ellos estén protegidos porque tengan un aumento en la inmunidad, una disminución en la colonización, una disminución en la exposición, que va a proteger a los niños más pequeñitos que todavía no tienen el esquema, a los niños mayores, también a los adultos jóvenes, o sea, va a disminuir la circulación del neumococo a los adultos mayores y hasta personas incluso mayores de 80 años. Y también van a proteger a las personas de alto riesgo. Entonces es un efecto, digamos, triple que tienen las vacunas conjugadas de neumococo al proteger no solo a quien la vacuna, sino al generar una inmunidad colectiva y una inmunidad de rebaño. ¿Qué ha pasado en Colombia? Colombia en el año 2006 se incluyó la vacuna PCV7 para poblaciones especiales. En Bogotá en el año 2008 se universalizó la PCV7 y en las otras regiones del país con mayor proporción de IRA. Y desde el año 2012, en enero del 2012, en noviembre se aprobó y en enero del 2012 se universalizó la vacunación con todo el país con PCV10, que es lo que tenemos hasta en el momento. Desde 2010 estamos aplicando PCV10. Entonces, como les digo, hay que vigilar el comportamiento del neumococo y como enfermedad prevenible por vacuna, pues hay muchas estrategias para vigilar. En la aportación nasofaringea quise traerles un estudio que salió publicado recientemente, esta semana, que el autor es el doctor Gustavo Gámez, que es un profesor de la Universidad de Antioquia en microbiología, con un grupo de infectólogos pediatras, algunos de ellos colegas y amigos de la Neumorred, Juan Pablo Rojas y otros compañeros que trabajaron con el doctor Gámez. Este no es un estudio de la red, pero lo trabajaron y miraron la aportación nasofaringea de neumococo en 452 niños que consultaron a la clínica Club Nobel de Cali en el año 2019. Salió recientemente publicado. Lo que encontraron de forma importante es que la proporción de colonización es alrededor del 45% de los niños menores de 5 años. Entonces, ese es un dato muy importante, o sea, y que hay algunos factores de riesgo que ellos encontraron, algunos que pueden favorecer la colonización, como el ser indígena. Por ejemplo, en este dato, los otros no son significativos, el tener raza indígena sí, y otros datos importantes como el tener secreción nasal tendría más riesgo de estar colonizado por neumococo, y en relación a la inmunización con PCV10, el no estar inmunizado o el tener inmunización incompleta, especialmente el tener inmunización incompleta, les dio un riesgo relativo de 3 para estar colonizado por neumococo. El tener inmunización completa pues da 1, porque ese es lo estándar, pues ese disminuye el riesgo de colonización, como ya lo conocemos, por las vacunas conjugadas. Y el otro punto importante, pues asistir a guardería también como factor de riesgo de colonización. Entonces es importante porque ese es un estudio que analiza el comportamiento en el suroccidente colombiano. Con preocupación, y lo vamos a ver en varios de los estudios que voy a presentarles en la tarde de hoy, la resistencia. La resistencia a penicilina de los 189 niños que estuvieron colonizados por neumococo, si utilizamos el punto de corte de meningitis, fue del 57%, o sea, una resistencia muy importante. Si utilizamos el punto de hiperamacrólidos, el 40% de resistencia. En trimethoprim sulfa el 24%, clindamicina el 24%, e incluso para cefalosporinas de tercera generación, en este estudio de portación, encontraron un 5% de resistencia a ceftriaxona. Entonces, pues es un dato importante. El 57% es utilizando los puntos de corte de meningitis. Si utilizamos los puntos de corte de neumonía, puede estar oscilando entre un 2 y un 10%, pero igual es importante. Y lo vamos a ver en los diferentes estudios. Como para portación nasofaringea, hay varios estudios de portación nasofaringea, pero pues quería traerles que es el más reciente.
En relación a los estudios de impacto sobre la enfermedad, uno puede analizar el impacto desde varios aspectos. Este es un trabajo que presentamos en el Congreso de la SLIPE del año 2019, en el cual lo que hicimos fue tomar los datos del sistema de vigilancia, del Sistema Nacional de Vigilancia, que la meningitis es una enfermedad de notificación obligatoria, y ver las diferentes incidencias de la meningitis. Entonces vemos que para el año 2019, en menores de 5 años, estaba reportada una incidencia de 1.19, para el 2012 bajó a 0.51, osciló los años siguientes, y para el año 2019 nuevamente estaba en 1.03, con una letalidad que oscila entre un 18 y un 44%. O sea, recordemos que la meningitis pues mata por lo menos 1 de cada 5 a 1 de cada 3 niños con meningitis puede fallecer. Entonces la meningitis se sigue presentando. Y cuando lo graficamos, vemos esta tendencia, que es un comportamiento muy interesante de analizar. Entonces vemos cómo la incidencia fue disminuyendo cuando se introduce PCV7 y PCV10, disminuye la incidencia, y hay una tendencia en los últimos años a estabilizarse, y en el año 2019 a aumentar. ¿Qué pasó posterior al 2019? Pues llegó el COVID. Y esto nos ha afectado un poco la vigilancia epidemiológica. Entonces vemos en esta gráfica, que es del Instituto Nacional de Salud, cómo la incidencia de meningitis bacteriana por neumococo, aquí ya no solo es en niños, sino en toda la población general, igual había descendido hasta el 2015, del 2015 para acá había vuelto a ascender y estaba en 0.41, y para el año 2020 pues bajó más de la mitad de lo que se tenía previamente. Pero este efecto es un efecto que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque tiene que ver con un efecto de caída en la vigilancia, porque todo se giró en torno al COVID. Entonces, el mismo instituto pues reconoce que cayó la vigilancia de otras enfermedades, y también tiene que ver con que la incidencia de la meningitis por sí misma también bajó, porque pues al tener los niños en un confinamiento tan estricto como el que se les tuvo, pues la incidencia de la posibilidad de adquirir y de contagiarse de neumococo disminuyó, pero obviamente son medidas que no son la cotidianidad y que de ninguna manera pueden serlo, pero pudieron impactar. Y neumococo sigue siendo el germen más frecuente, el segundo germen es Neisseria meningitidis, y el tercero Haemophilus influenza, como comentaba el doctor Robles al comienzo. Y cuando analizamos los serotipos que son reportados en el Instituto Nacional de Salud, vemos que el comportamiento de los serotipos pues va variando en la medida en que el tiempo va pasando. Entonces, para el año 2015 aparece los serotipos, el 6A como el más frecuente, el 19A el segundo. Para el año 2016, 17 y 18, ya el serotipo 19A era el más predominante en los casos de meningitis reportados al sistema, y el serotipo 6C, que es otro serotipo importante, va apareciendo. Y vemos que para el año iban emergiendo otros serotipos que no están incluidos en ninguna de las PCBs, como el 23A o el 23B. Y vemos que para el año 2019, el 19A es importante. Digamos, vamos a hacer referencia aquí a los 10 serotipos que están incluidos en la 10, a los 3 adicionales que están incluidos en la 13, algún comentario de los 2 adicionales que están incluidos en la 15, que realmente los vemos muy poco, y de los que no están incluidos en ninguna vacuna aprobada para pediatría. Entonces, para el año 2019, 19A en meningitis era el más frecuente, y el 6C era el segundo más frecuente. Y el año pasado, pese a que la cantidad de meningitis disminuyó por las razones que dijimos, 19A sigue siendo el más frecuente, 6C y 23A. Obviamente los N pues fueron mucho menores por las razones que expliqué anteriormente. También podemos mirar el impacto de la enfermedad no solo con los datos de Xireva de meningitis, digamos que es la enfermedad de notificación obligatoria por excelencia, sino también con los datos de la infección respiratoria aguda. Entonces, aquí vemos las tasas de infección respiratoria aguda que tenemos en Colombia, como obviamente desde el año 98 ha venido presentándose un descenso en la mortalidad por infección respiratoria aguda, pero de una forma similar vemos que llegamos al 2014-15 y posteriormente se esperaba que para el año 18-19 tuviéramos una tasa de 5.4 por 100.000 niños menores de 5 años, o de 3.8. Y lo que se presentó es que tenemos una tasa de 14.89, incluso más alta que la del año 2017, y para el 2019 descendió a 11. O sea, no hemos logrado cumplir las metas. Obviamente eso no depende solo de la vacunación. La vacunación es una estrategia importante, y esto nos recuerda que el compromiso de disminuir la infección respiratoria aguda baja es un compromiso de todos los que trabajamos
en pediatría de una u otra manera y que hay otros factores que también influyen. Pero también allí hay un factor que tenemos que analizar porque no se ha logrado disminuir la tasa de infección respiratoria aguda baja lo que se esperaba y tenemos que mirar los diferentes aspectos que pueden llevar a esta situación. Otro estudio que analiza el comportamiento de la enfermedad, que también salió publicado este año, es un estudio que hizo el grupo de la Universidad de La Sabana, en cabeza del doctor Severiche, que ellos toman con la Secretaría de Salud de Bogotá. Este estudio sí es aquí solo en Bogotá. Toma todos los aislamientos de neumococo que la Secretaría de Salud de Bogotá tiene en este lapso de tiempo, lo dividen por edades y calculan la incidencia pues, de la enfermedad neumocóxica invasiva en Bogotá. Cortan ellos, publican el estudio en 2021, pero el corte está hasta 2017 y vemos algo similar. Vemos como en la línea rojita está pues la incidencia global de la enfermedad neumocóxica y posteriormente cae y nuevamente aumenta, no obviamente desde el 2007, pero se ve este fenómeno de rebote y vemos como en los mayores de 50 años la tasa de enfermedad neumocóxica invasiva sí ha tenido una incidencia al aumento y es importante analizar, y eso será motivo pues, de otra charla con los de adultos, mirar por qué está aumentando la incidencia de enfermedad neumocóxica invasiva en este grupo poblacional. Y cuando vemos los datos, con los datos que se reportan a CIREVA de Bogotá, pues vemos el mismo comportamiento. Vemos cómo la incidencia de la enfermedad neumocóxica, ya estamos hablando de datos poblacionales, cae después de la PCV7, sigue cayendo en los primeros años de PCV10, se mantiene en un nivel estable y luego posteriormente nuevamente hay una reemergencia de la enfermedad y probablemente estamos hablando de una incidencia similar a la que teníamos en el año 2010 o 2011, medido pues como enfermedad neumocóxica invasiva. Esta gráfica muestra el comportamiento precisamente de los serotipos del estudio del doctor Severiche y vemos pues lo que vamos a ver en varios momentos y en varios análisis, pues cómo el recambio de serotipos se da y cómo los serotipos azulitos, que es el 19A, marca la pauta en incidencia en Bogotá. Aquí están con todos los grupos etarios, no solo pues en pediatría, y cómo el serotipo 3 también es el segundo serotipo, digamos, más importante. Y cómo serotipos que están incluidos de forma directa en PCV10 caen de una forma dramática y muy buena para controlar, digamos, la infección por los serotipos que están incluidos en ella. Y aquí vemos cuando comparan ellos por tipo de vacuna, pues como digamos, la mayor cobertura la tiene pues la de 23 valencias, luego la de 13, la de 13 cubriría, digamos, una proporción importante de los aislamientos, la de 10 mantiene y disminuyeron porque obviamente la vacuna que se está poniendo y como también emergen los serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna. Esto en cuanto a los estudios pues, grandes de impacto. En relación a la vigilancia por laboratorio, pues recuerden que Colombia formó parte de la red regional de vacunas, ahora ya lo monitoriza directamente el Instituto Nacional de Salud, ya CIREVA como tal no es la connotación que se le llama ahora, pero es la vigilancia epidemiológica que hace el Instituto Nacional de Salud, donde vemos ya en la vigilancia nacional como esta gráfica es desde del último informe publicado del Instituto Nacional de Salud, donde vemos que son los serotipos que llegan al instituto. Recuerden que al instituto llegan los serotipos de meningitis y llegan los serotipos de neumonía, de meningitis de forma obligatoria y los demás de forma voluntaria. Y vemos cómo primero, las buenas noticias, los serotipos que están incluidos en la 10 Valencia, pues caen por efecto de la vacunación de una forma supremamente importante, al punto de que ya hoy representan menos del 5, del 10% de los serotipos circulantes. Cómo aparecen otros serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna y se mantienen estables y ocupan alrededor de un 30%, y comienzan a emerger los 3 serotipos que están de 13 y no en 10, y especialmente el 19A, que para este informe reportaba alrededor del 50%, como lo vemos aquí. Para el año 2019, el 19 ocupaba el 51% de todos los aislamientos del país, el 13 el 12.5, el 6 el 10.4, y incluso en los adultos el 19A también es el más frecuente y el 13. La enfermedad neumocóxica invasiva de los adultos es reflejo también de los serotipos circulantes en los niños, aunque hay más variabilidad. Cuando analiza uno si este comportamiento del 19A se debe a fenómenos estacionales, pues se da uno cuenta que no,
que realmente si uno se va mucho más para atrás en la vigilancia, realmente en Colombia nunca habíamos tenido 19A y comienza a emerger realmente desde el 2012, 13 y comienza a dispararse posteriormente. Y vemos, comparando por ejemplo con el serotipo 14, que era el predominante cuando comienzan a ponerse las vacunas, como el serotipo 14 disminuye. Entonces no se debe pues a un fenómeno estacional. Este es otro estudio que busca con los datos de Cileva también, los datos de incidencia de enfermedad neumocóxica, si había o no una emergencia en Colombia de estos serotipos, especialmente del serotipo 19A concretamente, en relación a los demás serotipos. El estudio se publica en 2018. Cuando analiza los datos hasta 2015 se veía, se insinuaba aquí una tendencia, pero cuando uno completa el estudio y la gráfica con datos, por ejemplo, hasta el 2018, pues ve que la tendencia finalmente se ve marcada de forma importante. Y pues aquí lo vemos como si uno aplicara en los diferentes años, pues estaríamos aumentando de 7 casos en el periodo del 6 al 11 a 59 casos en el periodo del 16 al 18. Y vemos cuando lo calculamos por incidencia poblacional, pues vemos como de una forma no solo de números absolutos, sino que también, obviamente, cuando se calcula por la incidencia de menores de 5 años, pues la incidencia pasó del 0.00046 a 1.67 por 100.000 habitantes. Entonces, ya cuando hablamos de un dígito y esto, pues es importante para un solo serotipo de 93. Y vemos que esta tendencia no se ve en ninguno de los otros serotipos. Entonces aquí gráfica el 14 que cae, el 19 que aumenta y realmente el comportamiento pues de los otros que están incluidos en la PCB10 es a descender y realmente con excepción de 6C, ninguno de los otros serotipos que se analizaron, incluso los no vacunales, tienen una tendencia marcada. O sea, hay un problema concentrado en una situación. Este artículo es del mismo grupo, el grupo de la doctora Agudelo y la doctora Castañeda, que muestran el comportamiento y el mismo análisis a nivel latinoamericano y comparan y analizan tanto los países que tienen 10 y 13 y lo que se ve es que el comportamiento que vemos en Colombia, que es es similar al comportamiento que se ve en Brasil, en Chile, en Paraguay, que ha sido un comportamiento, digamos, de emergencia y un reemplazo de serotipos con una disminución inicial del número de aislamientos y una posterior estabilización o incluso un aumento posterior del número de aislamientos. Entonces, no es Colombia, digamos, exclusiva de esta situación, es un fenómeno que se ha visto en los 4 países que analizaron que tienen PCV10 y también que no se ve pues en los países que tienen PCV13 como vemos acá. Aquí vemos qué proporción del impacto que ha tenido la vacuna sobre los 10 serotipos circulantes. Y el impacto sobre los 10 serotipos circulantes ha sido maravilloso. Ha disminuido un 84% la prevalencia de los 10 serotipos que están incluidos en la vacuna. Entonces, es el primer, digamos, dato que es muy importante y es similar a todos los países que lo utilizan, entre un 73 y un 91%. O sea, una disminución muy importante de los 10 serotipos circulantes. Pero cuando analizamos los serotipos, los 3 adicionales, vemos que hay un aumento en el 3, en el 12, en el 6A, que puede ser una proporción de más del 90%, y una proporción de 19A, que si lo miran en los datos que publican en el artículo, en aumento porcentual, es un aumento del 354%, que es mucho mayor al aumento de todos los otros 80 serotipos, que entre todos aumentaron un 76%. Entonces, pues es importante y es un comportamiento similar al que tuvieron en Paraguay, 732%, Chile 460%, Brasil 517%, o sea, un aumento importante, o sea, se vio este fenómeno de recambio de serotipos. Y aquí, cuando miran los serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna, también se observa un cambio. Son diferentes los serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna, especialmente el 6C, que es otro serotipo que es de preocupación, que no tiene una protección, digamos, directa, y es el serotipo que más frecuentemente y el que viene emergiendo. Y cuando lo analizamos en relación ya no a eso, sino a la tasa de infección, pues vemos cómo la tasa de infección por los serotipos en Colombia, incluidos en PCV10, bajó de 1.96 a 0.3, o sea, una disminución del 84%. Y la tasa de los serotipos incluidos en PCV13 bajó de 2.51 a 2.11. ¿Qué quiere decir? Que bajaron los 10 comunes, pero al emerger los 3, casi que
la incidencia o la tasa, la cobertura que da PCV13 es similar en este momento a la que daría casi en la época prevacunal por la gran emergencia de los serotipos. Y vemos que fundamentalmente el 6 y el 19A pues presentan este aumento. Entonces, es muy importante para entender, digamos, el impacto, el descenso tan importante de los serotipos incluidos en las vacunas y también el fenómeno de emergencia y recambio, que es común a todos los otros países. Y que es un fenómeno que, por ejemplo, no se observa de la misma forma, de una forma condensada en un solo serotipo en los países que tienen cobertura con 19A. 19A tiene unas condiciones especiales que lo ha hecho predominar sobre los demás, serotipos. Entonces, pues vemos que han disminuido en general en los demás países y sí se observa un aumento de los serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna, pero no en unas proporciones, digamos, del 350%. Entonces, es más diluido, más heterogéneo. Otro de los problemas y las preocupaciones que tenemos es la resistencia bacteriana, donde vemos que de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Salud para el año 2018, el 41% de las cepas meningias eran sensibles a penicilina, como lo mencionamos anteriormente en el estudio de Juan Pablo y de Gustavo. Y en las cepas no meningias también vemos una proporción del 52% sensibilidad, pero el 48% de sensibilidad disminuida en penicilina. Y con la preocupación de que ceftriaxona para meningitis, en este momento tenemos alrededor de un 30% de resistencia en ceftriaxona. Entonces es una situación muy preocupante para nosotros en el manejo de los pediatras. E incluso para neumonía tenemos un 40% de sensibilidad disminuida a ceftriaxona. Acuérdense que ceftriaxona entra muy bien a pulmón y penicilina entra muy bien a pulmón. Y puede funcionar en pulmón con las cepas intermedias, pero igual no deja de ser un problema. Y para meningitis es un problema. Y vemos que, de acuerdo a los datos del instituto, y lo vamos a ver luego con los datos de la red, esta resistencia no es uniforme para todos los serotipos. Y vemos que los serotipos más resistentes, pues precisamente es el 19A, que el 70% de los datos del instituto son resistentes a PENI y a ARITO. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tenemos el serotipo más predominante y más resistente. Y es un comportamiento similar al que se observa en adultos. Entonces, ¿qué otras estrategias de vigilancia tenemos? La vigilancia centinela que desarrollamos en el Hospital de la Misericordia. Entonces, el OMI es el Hospital de Vigilancia Centinela para Meningitis y Neumonía de Colombia para la Organización Mundial de la Salud. Es un esfuerzo, y me gusta mucho mostrarlo porque es un esfuerzo muy bonito y conjunto entre el Ministerio de Salud, la OPS, la OMS, la Secretaría de Salud de Bogotá, el Instituto Nacional de Salud y la institución para llevar a cabo de esta forma armónica la vigilancia que ya lleva 4 años. Colombia entonces es el país que está reportando el OMI por Colombia a la Red Mundial de Vigilancia, y vemos que los datos que está reportando Colombia son los datos en número que más representan de América Latina. Entonces, digamos que nosotros tenemos que creer en nuestra vigilancia epidemiológica, que aunque tiene dificultades, pues realmente también aporta al conocimiento mundial. ¿Y qué tenemos aquí en neumonías? Pues más o menos en OMI, en casos sospechosos de neumonía, estamos viendo alrededor de 150 a 250 casos mensuales de neumonía, obviamente del pico respiratorio que todos conocemos. Vemos cómo el año pasado, pues, apareció la pandemia y se cayó, pero pues es importante ver que, la tendencia que ha habido, y vemos cómo de forma importante tenemos alrededor de 1.200 casos sospechosos al año de neumonía, que representan alrededor del 10 al 15% de las hospitalizaciones del hospital, de la institución, con alrededor de anualmente 400 a 600 casos probables. Casos probables son casos que el médico piensa que tienen neumonía y tiene una radiografía compatible con. Se les toma hemocultivo a esos casos por efecto de la vigilancia centinela, y vemos cómo el número de casos confirmados pues oscila entre 22 y 41. El año pasado tuvimos solo 5 casos confirmados. Ahí no hubo problemas de la vigilancia. Es el efecto real que tuvimos de los aislamientos sobre la incidencia y sobre la cantidad de neumococos que llegaron, porque la vigilancia se mantuvo. Y con una letalidad, en este caso en neumonía, que oscila entre el 1 y el 3%. Estamos hablando del grueso pues de las neumonías. Cuando vemos los gérmenes más frecuentes de neumonía, pues los dos más frecuentes son neumococo y Haemophilus influenza. Entonces tenemos datos locales de que estos son nuestros dos microorganismos, y emergen otros microorganismos como Staphylococcus aureus y otros menos frecuentes. Y vemos que en los serotipos, nuevamente, el 19 y el 3, pues en la vigilancia centinela son los serotipos más frecuentes. Y aquí lo vemos cuando lo agrupamos
digamos, por cada uno de las vacunas, vemos que los azulitos son los serotipos que están incluidos en la de 10 valencias, pues prácticamente desaparecen, o sea, la efectividad de la vacuna muy buena para los serotipos que están incluidos en ella. Aparecen los tonos verdes son los serotipos 3, los adicionales, y los tonos rojos, los que no están incluidos en ninguna vacuna. Entonces miren que en este momento los serotipos, los 3 adicionales juegan un rol más importante que incluso los otros 90 serotipos. Y como mencionábamos, estos pacientes que tienen enfermedad neumocóxica invasiva, claro, muchos no tienen vacuna, por eso les da la enfermedad neumocóxica invasiva, pero lo que vemos es que muchos de ellos tienen el esquema completo de vacunación, que nos preocupa, precisamente porque presentan enfermedad neumocóxica invasiva estando vacunados. ¿Por qué? Porque pues son serotipos que están circulando y que no están incluidos en la vacuna. No se enferman de los que están en la vacuna, porque la vacuna es muy eficiente para prevenir la infección por sus serotipos. Y vemos, este es el primer reporte que publicamos del Centinela, ya está libre en Biomédica, va a salir, ya está en avance la publicación, y va a salir ya en el mes de septiembre, creo, pero ya se puede consultar en la revista Biomédica en Avance, y aquí está la biología molecular de todos esos aislamientos y vemos, del año 2016, y vemos que lo que circula es el complejo clonal 320, que está asociado a multiresistencia. Y para terminar, ya en los minutos que nos faltan, pues contarles un poquitico lo de la Red Neumocolombia. Entonces, en este momento, la Red Neumocolombia es una iniciativa de varios investigadores que inicialmente Aura Lucía y Jaime Patiño y Aura Lucía Leal, pues se pensaron en la necesidad de vigilar y fortalecer la vigilancia, y me invitaron. Recién estaba comenzando este proyecto. Y en este momento está integrado por 17 instituciones de Colombia, de ellas 10 hospitales son de Bogotá. Y el objetivo pues es caracterizar la enfermedad neumocóxica invasiva antes y después de la vacunación masiva. Tuvimos diferentes etapas. La iniciativa, como les digo, nació en el año 2012 con el apoyo pues, del capítulo central de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quienes nos han apoyado como sociedades científicas, y pues también buscando también los datos de serotipos, pues hemos tenido acercamientos con un instituto y nos han dado la información cuando la hemos solicitado de los serotipos, y a los hospitales también se las dan. Entonces arrancamos con una etapa retrospectiva de una línea de base de 2008 a 2011, una fase prospectiva inicialmente en 8 hospitales de Bogotá, que posteriormente fueron 10 hospitales, ya para la fase de 2014-2017. Luego en 2017 se incluyeron los otros 7 hospitales para tener 17 hospitales en Colombia, y en esta etapa 4 tenemos 17 hospitales de Colombia. Les voy a presentar los datos hasta el cierre de la etapa 3. Para este momento teníamos 706 aislamientos de neumococo. Aquí están pues los hospitales participantes, la proporción de aislamientos que aporta cada uno de los hospitales. Todos los aislamientos de neumococo son muy importantes. Y vemos el primer dato. Miren, este dato es muy interesante. Es que llegaba a la vigilancia. Entonces, miren, como la vigilancia en Colombia es una vigilancia pasiva en general del neumococo, excepto en meningitis, 1 de cada 2 neumococos llega. Quiere decir que en estas instituciones, al comienzo, cuando hicimos toda esta vigilancia retrospectiva, teníamos un porcentaje de justificación del 50 al 55%. O sea, por cada 2 neumococos que salen en una institución, 1 solo está llegando al sistema de vigilancia. Entonces, es un llamado a que los pediatras nos preocupemos de que los neumococos invasivos lleguen al sistema de vigilancia. Cuando comienza a fortalecerse la vigilancia, pues hemos tenido años que hemos llegado a tener hasta el 91% de aislamientos. Claro, como algunos hospitales han entrado retrospectivos y ellos llegan con un bajo porcentaje de vigilancia, pues luego baja un poquito el porcentaje de certificación, pero en general tenemos un 64% de los serotipos de los 706 aislamientos. El diagnóstico más frecuente es neumonía. El 70% de los niños con enfermedad neumocóxica invasiva tienen neumonía. El segundo diagnóstico es bacteriemia primaria, que pocos estudian en la literatura, y es tener una neumococo en la sangre sin tener meningitis ni neumonía, y tener el tercer diagnóstico, meningitis. Y recordar que otros diagnósticos como artritis séptica, y ellos también lo vemos como enfermedad neumocóxica. Y la proporción más importante está en los menores de 2 años, pero miren que hay proporciones importantes, por ejemplo, el 21% en los mayores de 5 años, que a veces no pensamos en el neumococo como germen tan frecuente a esta edad.
Y en la relación a la letalidad de la enfermedad neumocóxica invasiva es de 11.4% en nuestra serie, donde vemos que la letalidad más alta es cuando uno tiene neumonía más meningitis, el 40%, meningitis el 22%, que concuerda con los datos del Instituto Nacional de Salud, neumonía una letalidad del 9.8% y bacteriemia del 11.2%. Entonces es muy importante y otros diagnósticos pues no hemos tenido fallecidos por otros diagnósticos. Y aquí pues vemos lo mismo, el mismo fenómeno que presentábamos en el país, donde los cambios de los serotipos es muy dinámico. Este serotipo grisecito es el 1, que era el serotipo predominante en 2012, como después desaparece y cómo emergen los serotipos adicionales. Eso es un dato consistente en los diferentes estudios de investigación y aquí lo vemos graficado. Entonces hoy en día tenemos, digamos, los serotipos circulantes que están en PCV10 ya son menos del 10%, 5 a 10% de los serotipos circulantes, que hay que mantenerlos bajos. Los adicionales ocupan alrededor del 50% y los que no están incluidos en ninguna vacuna ocupan alrededor del 30% o 20% de los serotipos. Aquí vemos, este es en Bogotá, la tendencia pues clara del serotipo, similar a lo que ya hemos presentado en los otros estudios de los otros grupos. Este estudio salió publicado el año pasado en Human Vaccines and Immunotherapeutics, pero pues habla del comportamiento del 19A en Bogotá. Ese está libre para poder revisarlo. Este es un estudio un trabajo que presentamos en el SPPD y que ya también está sometido y vemos en neumonía, aquí está solo analizado neumonía Bogotá, como también de una forma importante los verdes son los que están incluidos en la de 10, cómo disminuyen casi hasta desaparecer, los no PCBs aumentan hacia el año 2014, luego se mantienen oscilantes y cómo los 3 adicionales ocupan la parte mayor pues de la franja. Ese es el comportamiento epidemiológico que vemos. Y vemos que no solo es en Bogotá. Cuando tomamos los de fuera de Bogotá y analizamos el mismo comportamiento, también se observa las mismas franjas y el mismo comportamiento. Digamos, no es algo exclusivo de Bogotá. Y como comentaba, igual en la red vemos que muchos de los niños tienen esquema completo de vacunación. Entonces, es importante este dato. Vemos también otro dato importante y es que tiene que ver con la estancia promedio. Entonces, no es lo mismo el serotipo y la estancia de los serotipos. Entonces, por ejemplo, el 3 y el 19A tienen un promedio de estancias mayores, una proporción de ingreso a UCI que oscila entre el 53 del 37 al 53% y una letalidad que puede ser un poco mayor. El 6A tiene una letalidad mayor y otros serotipos como el 14, que afortunadamente ha disminuido de forma importante por la vacunación también. Y la resistencia lo vamos a presentar ahorita. En neumonía, esto es parte del artículo que está para publicar, que trabajaron en primera cabeza Iván, la doctora Mariño y Sandra, y el doctor Juan Pablo Londoño, pero trabajamos en conjunto con toda la red. Vemos que la proporción de neumonía complicada, es que datos muy interesantes, entre el periodo prevacunal y posvacunal aumentó. Entonces, hemos tenido hoy el 31% de las neumonías por neumococo son complicadas. O sea, vemos, ha disminuido la incidencia de neumonía, se estabilizó, ha tendido nuevamente a aumentar y ha aumentado la neumonía complicada, que ha requerido mayor proporción de estancia hospitalaria. Ahora se demoran más los niños con neumonía, van más a UCI, van el 50% de los niños con neumonía, ahora van a UCI, antes iban el 32%, y eso tiene que ver con este fenómeno, especialmente con el serotipo 3, un aumento en la resistencia y bueno, y el 3 y el 19A, y un aumento en el consumo de antibióticos de amplio espectro, con una mayor proporción de días de antibiótico. Entonces, es un comportamiento que nos llama mucho la atención y tiene que ver precisamente con la resistencia. La resistencia que encontramos en la red es similar a la resistencia bacteriana que ya habíamos comentado en los datos de país, con una resistencia entre el 30% de penicilina a aislamiento no meningios y una sensibilidad disminuida similar. Y lo que vemos es que la resistencia por serotipos no es uniforme, como comentábamos. El serotipo 14 tendía a ser muy resistente, solo el 30% era sensible, y el serotipo 19A, esta gráfica lo que analiza es a cuántas familias de antibiótico son sensibles o resistentes. Entonces, ese es que es sensible a todas las familias de antibiótico, naranjita es que es resistente a una familia, gris que 2 familias, 3, 4 y 5 familias. Y vemos para este corte que estos dos serotipos, el 14 y el 19A, jalan la resistencia de una forma importante y el 6C también. Y vemos que la resistencia ha empeorado en el tiempo. Entonces, no solo es más resistente,
sino que en el tiempo cada vez se ha hecho más resistente. Entonces, el mismo 19 ha duplicado su resistencia en el tiempo por las clonas 320, y aquí vemos en la otra gráfica, cuando lo comparamos en el tiempo, como para el periodo 2008-2013, el 40% eran sensibles a todos los antibióticos, y solo el 10% eran resistentes, eran multiresistentes, el 10 al 20% eran multiresistentes, y como para el periodo 17-18 solo el 10% son multisensibles y el 60%, 70% son multiresistentes. Entonces es un fenómeno epidemiológico muy interesante. Y pues simplemente las últimas 2 diapositivas para contarles qué viene. Pues también, además de toda esta discusión y el análisis, esto no se detiene, las vacunas conjugadas continúan, además de estar disponible 10, 13, pronto también va a estar 15, con un perfil pues muy similar. No tenemos una incidencia alta de 22F y 33F, pues esperaremos pues digamos los resultados. Viene también, está aprobada también recientemente Prevenar 20, esta está aprobada, este dato fue desde junio 8, está aprobada para adultos en Estados Unidos, y probablemente también pronto también la podamos tener disponible en pediatría. Entonces, existen diferentes estrategias de vigilancia, tanto a nivel público como privado, que en conjunto permiten evaluar el comportamiento de la enfermedad neumocóxica en el país. El neumococo continúa siendo una causa de morbilidad y mortalidad importante en menores de 5 años, y las vacunas conjugadas contra neumococo disminuyen la enfermedad por los serotipos que están incluidos en cada una de ellas. En Colombia se observa el fenómeno de recambio de serotipos en todos los grupos etarios, especialmente en los menores de 5 años, que no es un fenómeno exclusivo de Colombia y que sucede en todos los países con las vacunas conjugadas. Sucedió con 7 y está sucediendo con 13. Y ese fenómeno, que si no es controlado, que eso sí lo que estamos viendo aquí en Colombia, puede volver a incrementar la incidencia de ENI a niveles observados antes de la vacunación. Y esto es un dato y es una alerta muy importante aquí en Colombia, porque, digamos, esto es como una respuesta escalonada, o sea, baja, se controla la enfermedad, emerge una enfermedad residual o una enfermedad de los serotipos no incluidos, y se amplía el espectro, y uno como con una escalerita, va disminuyendo paso a paso. Cuando se va dejando concentrar los serotipos y ese fenómeno va siendo tan importante, pudiera pasar lo de Sísifo, que se pudiera perder el terreno ganado, porque vuelve a emerger y concentrarse tanto los serotipos, se va seleccionando con el tiempo. Y eso lo estamos viendo aquí en Colombia por el tiempo que llevamos. Y el comportamiento clínico y sensibilidad pues es diferente en cada serotipo. Se observa una emergencia significativa del serotipo 19A y el 3, que de acuerdo pues a la OMS y a los position paper que ha sacado, eso es un cambio relevante en la epidemiología. Se ha presentado una mayor proporción de neumonía complicada. Se han descrito complejos clonales del 19A como el complejo 320, que están asociados a multiresistencia, y la sensibilidad de penicilina, ceftriaxona y macrólidos ha disminuido, que esto está llevando a mayor uso de antibióticos de amplio espectro, a mayor instancia hospitalaria y a mayor tasa de ingreso a cuidado intensivo. Aunque hago el comentario final, no quiere decir que entonces mañana tengamos que estar poniendo banco, ceftriaxona, todas las neumonías. No, penicilina y ceftriaxona se concentran muy bien en pulmón. El manejo inicial es el mismo, pero tenemos que estar muy pendientes de los niños que puedan tener factores de riesgo y la evolución clínica no sea adecuada, para poder sí pensar prontamente, si la respuesta no es adecuada, en que pueda haber resistencia. Esto era lo que teníamos, entonces quedo atento pues a las preguntas y a los comentarios. Muchas gracias nuevamente a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá por la invitación. Para mí es un placer. Doctor Camacho, pues ha sido maravilloso, como les había advertido a ustedes antes del inicio de la conferencia. El doctor Camacho es pues la persona que creo que más sabe en Colombia de esto. Además está metido y pues no solamente sabe mucho, sino da un ejemplo importante de lo que es la investigación, y nos muestra que sí es posible en Colombia hacer investigación a todo nivel. Él ha hecho un maravilloso trabajo, obviamente no él, todo el grupo que trabaja con él en neumococo, pero es impresionante esto, además porque esto es para mostrarlo a nivel mundial. Creo que los artículos que ellos están publicando pues son referencia en este momento en todas partes. Pero bueno, una vez dicho esto, vienen las preguntas. Yo obviamente creo que, haciendo de abogado del diablo, todo el mundo siempre se pregunta por qué el ministerio no ha tomado la decisión de cambiar de PCB 10 a 13. Y yo quiero empezar con una pregunta, una explicación. ¿Cómo se toman las decisiones
para tomar una vacuna. ¿Sí? Si uno sabe eso, de pronto podemos explicar un poquito más adelante por qué sí o por qué no una vacuna o la otra. Sí, pues bueno, es muy importante. Las decisiones en el Ministerio de Salud, cuando va a tomar una decisión de cambio de la vacuna, tiene un comité consultor, que es el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización. En este Comité Nacional de Prácticas de Inmunización forman parte de las sociedades científicas. Sé que está la SIN, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la de Medicina Interna, de Neurología, de Ginecología, que actúa como un ente asesor del ministerio. Entonces, lo primero es que se revisa la evidencia a favor o en contra de un cambio, de una implementación de una vacuna nueva, y el CNPI aprueba esta, digamos, decisión de esto. En Colombia, el CNPI ha votado 2 veces a favor del cambio. O sea, digamos, esa parte el CNPI la analizó y con los cambios epidemiológicos, incluso desde ya hace más de 2 o 3 años, votó a favor del cambio. ¿Cuál es la siguiente parte? Porque pues el CNPI es un órgano consultor y asesor del ministerio. Es que el ministerio busca los recursos. Estas vacunas se compran a través del fondo rotatorio de la OPS. Entonces, cada una de las vacunas pues tiene un precio y el gobierno entra en esa fase de negociaciones. Lo que nos han comentado y lo que sabemos, digamos, ha sido la dificultad y pues, digamos, lo que en otros escenarios hemos compartido con personas del ministerio ha sido una situación, digamos, que no ha, digamos, no han podido pagar el presupuesto para el cambio, pero ahí hay una reflexión que es muy importante y es que precisamente, no sé exactamente el precio de las vacunas, pero pongámosle que cueste 12 y 11 dólares. Les están invirtiendo 12 dólares en cubrir, 11 dólares en cubrir el 10%, porque ya es lo que queda en este momento, no lo que teníamos en 2012, cuando obviamente hay un escenario diferente y probablemente $1 adicional nos estaría cubriendo un 50%. Pero esos son estudios de costo-efectividad. Hay un estudio de costo-efectividad en el año 2012 publicado del doctor de la Hoz, quien con ese estudio parte de eso y la acción también sobre otitis, que en ese momento se consideraba con los estudios de PCV10, de la protección del 33%, que luego se vio que finalmente ambas cubren otitis, pero en ese momento inclinaron la balanza en la costo-efectividad hacia PCV10 en 2012. Esos mismos investigadores han hecho estudios posteriores publicados en Vaccine, donde inclinan con el mismo modelo, pues la balanza por el cambio de los serotipos, que es un fenómeno biológico. Pero sí, la decisión no depende de un solo ministro o depende de otras cosas, depende de una decisión científica, de las sociedades científicas, que digamos aparte está, y una decisión político-económica de poder ampliar. Y luego pues hay una cantidad de factores que el Zika, que el chikungunya, que el dengue, que ahorita la COVID y todo eso ha enrarecido el ambiente en la situación. Gracias. Sí, yo quiero aportar a eso que pues muchas veces uno critica las decisiones del ministerio, pero no son fáciles de tomar, ¿no? Cuando tenemos una diferencia de $1 y tenemos que poner 2 millones de vacunas al año, estamos hablando de 2 millones de dólares al año. Y eso pues indudablemente es mucha plata. Indudablemente lo óptimo no puede a veces reñir un poquitico con lo que puede ser mejor para un país, ¿no? Yo creo que desde tiempo atrás toda la academia, toda la parte pediátrica ha estado a favor del cambio, pero también es cierto que el ministerio tiene que tomar decisiones muy difíciles desde el punto de vista costo efectivo y económico. Sí, yo estoy de acuerdo que pues ninguna muerte se justifica y obviamente eso. Pero hay una pregunta que tengo también, Germán, y es que muchos estudios se han mostrado diciendo que hay aparición del 19A en países en donde la vacuna 13 valente es la que está primero. Es decir, como si la vacuna no estuviera funcionando perfectamente para ese serotipo. Igual pasa con el 3. El 3 es un serogrupo, un serotipo que es bastante difícil y con las vacunas PCV13 que tienen el serogrupo no está funcionando siempre bien. Sí, ahí es muy importante ver varios factores y tiene que ver mucho con los diseños metodológicos de los estudios. Por supuesto que cuando se pone cualquier vacuna conjugada, digamos, la tasa de efectividad de la vacuna o la proporción que la vacuna puede bajar, la incidencia por cada uno de los serotipos,
no es ni siquiera uniforme en todos los serotipos. Hay serotipos en que funcionan mejor que otros. En general funciona muy bien con todos, probablemente con el que más problemas hay es con el 3. En relación al hallazgo de poder tener enfermedad residual por 19A en personas vacunadas, puede suceder no solo con 19A, sino con otros serotipos. Entonces depende de otros factores, como la cobertura vacunal y otros fenómenos que pueden estar influyendo. Porque si miramos, por ejemplo, lo que vemos en el estudio que presentamos, por ejemplo, el de América Latina, vemos que en todos los países con PCV13 hay una disminución importante de la carga de 19A. En unos mayor que en otros, pero en todos hay una disminución. Probablemente en el que menos se observa disminución fue en México, cuando se compara con Argentina o con Uruguay, pero en todos se observa una disminución. Entonces, digamos, si hay una protección directa de la vacuna, y lo que se ha visto pues, en los escenarios epidemiológicos, por ejemplo, en Chile, que hizo el cambio posterior a la vacunación, pues es que cambia. Incluso otros países, por ejemplo, otras experiencias como Bélgica, que ha estado cambiando 10-13, 10-13, ha visto cuando, precisamente por esas razones de costos y estas cosas, como comenta el doctor Robles, que se hace fenómeno de recambio de serotipos. Entonces, en el periodo, cuando se ponen los periodos de 10, aumenta el 19A, luego han tenido unos periodos de 13 y ahorita finalmente están en 13 y han tenido varios cambios por eso. Entonces, pues realmente, pues es, digamos, la protección directa que tenemos en este momento contra el 19A. Contra el serotipo 3, hay, digamos, mayor dificultad en la inmunogenicidad y en la conjugación de ese serotipo, porque es un serotipo que es muy grueso, su cápsula es difícil y es menos inmunogénico, y allí el impacto se ha visto, por ejemplo, bien en Estados Unidos con un esquema 3+1, no tanto en otros países. Pero fundamentalmente el problema más grande que tenemos en este momento es 19A. Igual, pues, digamos, en este momento es lo mejor que tenemos para proteger contra 3. Una de las esperanzas con las nuevas vacunas también es que pueda que mejore la protección contra el 3 con las vacunas que vienen en desarrollo. Sí, como anécdota puedo acotar que en un principio PCV10 era 11, ¿no? Y claramente no pudieron con el serotipo 3, entonces tocó retirar ese serotipo. Igual uno ve que en la PCV13 tampoco es que funcione 100%, y ahora que estamos tan expertos en la eficacia de las vacunas, ¿no? Que el 95, que el 53, pues indudablemente en las vacunas de neumococo cada serotipo tiene mejor o peor cubrimiento. Y si uno tiene una masiva vacunación, a algunos se le van a salir de todas maneras de cobertura, a pesar de estar el serotipo ahí en la vacunación. Otra vacuna que me hacen aquí público es, en la medida en que no tenemos PCV13 en el canal público, ¿cómo podríamos acceder a esa vacunación? ¿Cuándo sería conveniente colocar esa vacuna para hacer un catch-up, digamos, de los 3 serotipos que no están en la vacuna que coloca el gobierno? Bueno, lo ideal sería, si digamos, si lo hablamos en el mercado, pero hay varios escenarios ahí que son importantes. Si uno va a hacer toda la vacunación, digamos, en el sector privado, uno debería arrancar pues, de los 2 meses con 13, ¿sí? Sí. Porque no le da chance ni de que se vuelva portador, ni que le dé el tiempo. Ahora, hay algunos estudios que digamos, no se ha estudiado mucho, pero sí hay algunos estudios que hablan de la intercambiabilidad de las vacunas o de, digamos, a pacientes que ya han sido vacunados con 10, poner un refuerzo de 13. Probablemente esto aumenta la inmunogenicidad sobre los serotipos adicionales. De hecho, si se llega a dar el cambio en algún momento, se tiene que pensar si se va a hacer o no un catch-up y fortalecer para impactar sobre el 19A. Pero por supuesto que en relación al 19A, fundamentalmente, pues ese tiempo que estuvo en riesgo, como si no hubiese tenido vacuna para ese serotipo. Pero eventualmente también se puede hacer. Pero digamos que yo deliberadamente diga en mi paciente que yo voy a vacunar de forma privada, hago uno o el otro, no, yo creería que si lo tengo desde chiquito, le pondría 13. Si ya me llega posteriormente, pues lo puede uno poner, y luego será 15, 20, o sea, este es el escenario epidemiológico actual, por eso quizás hablamos de 10 y 13, pero cuando estemos discutiendo 15 y 20, será la discusión, porque es que esto es dinámico, y mañana la discusión puede ser el 33F, porque con esta tecnología lo que tenemos es
es este escenario. Y el otro que sí es muy importante es el escenario de los niños de riesgo. Y afortunadamente el sistema nos permite, no solo en el mercado privado, sino a través de del MIPRES y de justificar la vacunación, pues recordar que los esquemas son pues con una o dos o tres dosis dependiendo de la edad. Generalmente en los mayores de 2 años una dosis de PCV13 con un refuerzo de PCV23 a los 2 meses en los niños de alto riesgo. Y eso es importante. Y los adultos y hasta los adultos mayores, y ellos sí se puede justificar pues a través del MIPRES y el sistema lo entrega por es un escenario ya de alto riesgo. Otra pregunta que me parece muy importante y es, uno ve que se ha aumentado mucho nuevamente la incidencia de neumococo, es decir, deberíamos estarla controlada, pero vemos que no se está haciendo. Y efectivamente el 19A es un jugador importante, pero me asalta una duda. El haber cambiado por costo-efectividad el esquema vacunal que traía originalmente de 3 dosis y un refuerzo al año a 2 dosis y a los 8 meses colocar, ni siquiera 8 meses, 7 meses estamos colocando el refuerzo, sabiendo que originalmente debería ser un mes, un año después ese refuerzo. ¿No será que está influyendo en aparición de más portadores y de enfermedad neumocócica invasiva? Es una pregunta muy interesante y digamos las dos posibilidades que el doctor Robles plantea son plausibles, pero cuando uno analiza los datos que presenté, creería yo que el peso más está sobre el 19A. ¿Por qué? Porque si vemos, aún con el esquema 2+1, los serotipos incluidos en la de 10 han disminuido más del 84%, incluso en estudios mayores del 90%. Si fuera que nos faltara la tercera dosis de 10 valencia, porque pudiera pasar, o sea, digamos, pudiera pensarse en esto, lo que estaríamos viendo una enfermedad residual mayor. Y nuestro problema no sería el 50% de 19A, sino estaríamos observando quizás un 10, 20% de 19A y estaríamos observando una proporción importante de los serotipos incluidos en la de 10. Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno pone 2+1 versus 3+1? Que puede, en ese lapso entre los 6 meses y el año, disminuir la inmunogenicidad de algunos de esos serotipos incluidos. Y en ese lapso de tiempo, el niño ser susceptible de estos serotipos. Pero realmente en la vigilancia se ha visto que no. Sí es muy importante reforzar allí que para poder mantener un esquema 2+1 se tienen que tener altas coberturas, y coberturas de más del 90%. Si las coberturas bajan, podemos ver emergencia de serotipos incluidos en la vacuna. Pero si vemos como con los datos incluso epidemiológicos, hoy en día los serotipos circulantes que están en la de 10 no son más del 5 o el 10%. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la vacuna es muy efectiva, o sea, muy efectiva para cubrir los 10 que tiene. Y al punto de que ya casi no existen, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Pero es que eso sucede con la enfermedad neumocócica invasiva, porque esta tecnología, las vacunas conjugadas, lleva al recambio de serotipos y a esta vigilancia. Es como con influenza, o sea, cada año, aquí no tenemos que cambiar cada año, pero en influenza cada año cambiamos, y la que nos protegió el año pasado no nos protege este año, pero eso no quiere decir que la del año pasado no fuera muy buena para proteger la del año pasado. O sea, influenza, por ser un virus, es mucho más dinámico y cambia, pero con neumococo, con un lapso de tiempo mayor, se observa esta misma concentración, hasta el punto de que bajan los portadores y luego incluso se puede hacer como en el Reino Unido, que hicieron esquemas de mantenimiento de 1+1, que fue un poco arriesgado, y teníamos, cuando lo presentaron en un congreso de neumococo, la expectativa, pero les funcionó, por mantener coberturas vacunales altas, dejaron un esquema solo de 1+1, esperando precisamente la llegada de 15 y 20, especialmente 20, porque los serotipos adicionales que tienen ellos, pues son los 6 serotipos adicionales. Entonces es un fenómeno muy interesante, pero creo que juega más con el fenómeno biológico de escape que está haciendo este serotipo, que ha sido algo muy interesante y tiene unas particularidades biológicas que hacen que pueda escapar, y no solo visto en Colombia, como les digo, se veía desde PCV7, de hecho, y se ha visto también en los países ahora con PCV10. Listo. Una última pregunta, ya para terminar la magnífica conferencia, es hablar un poquito de Neumo 23. Tenemos un problema en el país, es que no hay. No sé cuándo va a haber. Es una desgracia porque no hay abastecimiento de laboratorios están dedicados a producir en ese momento COVID. Entonces no va a haber Neumo 23 a un largo tiempo, pero creo que sigue siendo una vacuna fundamental, sobre todo para pacientes de riesgo. ¿Usted nos puede hablar un poquitico de esa necesidad?
Sí, la vacuna polisacárida de 23 valencias es una vacuna que la gran ventaja primero pues que tiene es que cubre 23 serotipos. Es una vacuna, pues al no ser una vacuna conjugada, digamos, tiene algunas limitaciones cuando se comparan con las vacunas conjugadas, ¿no? Y las diferencias fundamentalmente tienen que ver en que las vacunas conjugadas tienen una respuesta dependiente de linfocitos T, las vacunas polisacáridas no. La vacuna conjugada elimina el estado aportador, las polisacáridas no. La vacuna conjugada da una inmunidad mayor en el tiempo. La vacuna polisacárida decrece la inmunidad en el tiempo y genera un fenómeno de hiporrespuesta. Pero aún así su amplificación del tener los 23 serotipos, pues nos da una protección sumada a las vacunas conjugadas. Mientras no tengamos una vacuna conjugada de 22 serotipos, de 23 serotipos, creo que se tiene que seguir considerando tanto en los adultos mayores como en la población de riesgo. Y hemos demostrado pues impacto especialmente en la incidencia de neumonía. ¿Sí? Sabemos que hay, digamos, un desabastecimiento, pero la idea es que pues está aprobada y que pronto pueda haber para mantener esos esquemas. Y los esquemas que se recomiendan es un esquema el esquema de la vacuna conjugada, que generalmente después de los 2 años es una sola dosis, un refuerzo a los 2 meses de PCP23. No al revés, porque se genera el fenómeno de hiporrespuesta. Si inadvertidamente se puso primero la polisacárida, debemos esperar 1 año para poner la vacuna conjugada. Entonces siempre debería ir primero la conjugada y posteriormente la polisacárida. Y un segundo refuerzo de la polisacárida a los 5 años de la primera y no más el otro refuerzo ya después de los 60 años. Listo, muchísimas gracias. No veo más preguntas en este momento. Quiero agradecerle al doctor Germán Camacho por su presencia, su magnífica conferencia. Es mucho lo que uno aprende y lo que uno ve aquí. Esperamos poderlos ver pronto en otras conferencias. Agradecer nuevamente al fondo financiador, insistir en la importancia de este mecanismo que nos está ayudando muchísimo a tener una buena academia, a seguir nosotros como Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá, a presentar ese tipo de conferencias tan maravillosas. Germán, muchas gracias entonces y buena noche Doctor para Robles, todos. muchas gracias a todos. Recuerden que eso es muy importante, que nosotros como pediatras sigamos pensando en el neumococo, nos interesemos en él, es la bacteria, digamos, que está por excelencia ligada a muchas de las patologías de la infancia, que esto que estamos comentando ahora es un fenómeno dinámico que va cambiando y que no es estático, en el mundo va cambiando y eso es así, van avanzando las vacunas, va avanzando la vigilancia, que la idea de vigilar precisamente es hacer algo con los datos de vigilancia y poder pues evaluar pues cuál es la situación epidemiológica de cada momento para proteger a cada momento. En 5 años estaremos discutiendo otras cosas con seguridad, mientras no aparezcan vacunas que sean panneumocóxicas o que cubran todos los 100 serotipos o que haya otra situación diferente. Muchas gracias a todos por la atención y muchas gracias, doctor Robles, y a la sociedad, a la doctora María Isabel y a todos por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Listo, buenas noches a todos entonces, muy amables.